Sí, doctor. Estamos hablando de hemoptisis, ¿no? Recuerden que la hemoptisis pues se define como la expulsión de la sangre proveniente de la vía respiratoria inferior, o árbol bronquial como algunos lo denominan. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la hemoptisis es la severidad, ¿no? Que seguro que Diego nos va a exponer cómo se clasifica, ¿no? Entonces, empieza Diego, por favor, escuchamos. Ok, doctor. Sí se puede visualizar, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, doctor. Como venía mencionando ya en la exposición que estábamos tocando la clase pasada, nos quedamos precisamente en la definición de hemoptisis, ¿no? Como lo acaba de mencionar el doctor, es un cuadro de expectoración sanguinolenta que tiene su origen en las vías aéreas inferiores, ¿no? Casos o puntos importantes a destacar, que generalmente puede causar ansiedad, más que todo en la familia o en los familiares del paciente, porque es un síntoma que generalmente las personas toman, ¿no? Como un cuadro de mucha severidad, que no siempre es así. En su mayoría no son cuadros tan severos, tienen su tratamiento, obviamente, viendo bien la etiología y tratando el agente etiológico, ¿no? Como mencioné también la vez pasada, la causa más frecuente, cabe destacar que es importante, es la tuberculosis. Bien, es importante también en este punto hablar del diagnóstico diferencial, ¿no? Porque clínicamente el paciente se presenta o se puede presentar con un sangrado, con una expectoración sanguinolenta, pero esta no siempre tiende a ser una hemoptisis como tal, ¿no? Por eso es importante diferenciarla y enmarcar muy bien esto para diferenciarla de otras sintomatología que también tienen mucha similitud. Diego, Eh, enciende tu cámara, por favor. ¿Qué doctor? Tu cámara enciende. Ok. Bien, que me había quedado que tiene mucha similitud, ¿no? En ocasiones se va a tornar un poco complicada la diferenciación de estos cuadros, siendo el más común o el que genera más confusión precisamente la hematemesis, ¿no? Que como bien sabemos es un sangrado, pero del tracto gastrointestinal. Por ende, es importante enmarcar, porque, mire, uno que es proveniente del tracto gastrointestinal y otro es proveniente del tracto respiratorio, entonces hay mucha diferencia entre el tratamiento que se le va a asignar a uno u otro paciente. Otro, otro cuadro muy similar también es el epistaxis, que lo conocemos más comúnmente como el sangrado de la nariz, ¿no? Es generalmente se da por la ruptura de los capilares de los vasos que están a nivel del tabique nasal, ¿no? Más especialmente o más específicamente lo que más se da es la ruptura de vasos que están en el plexo de Kiesel. Entonces, ¿cómo se va a generar esto? Normalmente cuando hay una epistaxis de carácter un poco masiva, la persona tiende a tragarse esta sangre, ¿no? Por ende, al expectorarla o al generar una expectoración, también se puede confundir con un proceso de hemoptisis. La gingivorrea también es importante destacarla, que es el sangrado propio de las encías, que también se puede dar por la localización, ¿no? Más que todo por la localización bucal que está presente, la cual de las tres que mencioné creo que es la que menos confusiones genera, precisamente porque se tiende a notar el sangrado de las encías propiamente como se ve en la imagen, entonces no genera mucha confusión. Pero hay casos en los que posterior al sangrado el sangrado no está tan latente, entonces se tiende a generar confusión.
Es importante enmarcar en este punto que la diferenciación adecuada es de suma importancia para el posterior diagnóstico y por ende el tratamiento que se le va a asignar al paciente, ¿no? Como bien lo mencioné, son cuadros muy parecidos que pueden llegar a generar confusión. En cuanto a la clasificación propia de la hemoptisis, vamos a ver que la clasificación clínica como tal se divide en masiva y no masiva. Hablamos de una hemoptisis no masiva cuando el paciente tiende a tener una secreción menor a 100 mililitros cada 24 horas. Se usa un rango de 24 horas en los dos casos, ¿no? Cabe resaltar que es importante enmarcar que es la medición de las cantidades hemoptoicas no es fácil, ¿no? de medir. Generalmente se mide más por la frecuencia, quizás más que todo, porque es difícil quizás tomar todas las muestras que un paciente puede expectorar para cuantificarla, ¿no? Y tener una aproximación exacta de la cantidad de la secreción que emite el paciente. Entonces, se relaciona más clínicamente a un cuadro de frecuencia en cuanto a la cantidad de hemoptisis que pueda presentar. Bien, hablamos de una hemoptisis no masiva cuando generalmente los casos no son o no son de consideración de emergencia médica. Generalmente son cuadros infecciosos no tan severos, cuadros leves, en los que no hay mucho compromiso de la vía respiratoria. Muy por el contrario, en una hemoptisis masiva, que hablamos de una cantidad de entre 100 y 600 mililitros cada 24 horas, incluso el Harrison, por ejemplo, lo clasifica a partir de los 200 mililitros cada 24 horas, ¿no? Como una hemoptisis de rango masivo. Esta sí es considerada una emergencia médica y el paciente va a venir en condiciones ya de mucha más severidad, ¿no? Expectorando continuamente o teniendo estos cuadros hematoicos continuos en los cuales nosotros ya como personal médico tendríamos que darnos cuenta de que se trata de un cuadro severo. Entonces, en estos casos que se hace, generalmente se tiende a proteger la vía aérea, porque al ser una hemoptisis masiva puede producir un ahogamiento por el mismo taponamiento del árbol bronquial, puede producir un ahogamiento en el paciente. Entonces, generalmente se tiende a proteger la vía aérea. En cuanto a la etiopatogenia, vamos a ver que hay que resaltar un punto muy importante en este apartado y es precisamente la irrigación como tal, ¿no? Tanto del pulmón como tal y del sistema bronquial, ¿no? Vamos a tener doble irrigación a este nivel, lo cual me va a condicionar quizás una orientación etiológica u otra. En el caso de un sistema arterial o del sistema arterial pulmonar, que es propio de los vasos y capilares encargados del proceso de hematosis, generalmente lesiones a este nivel se relacionan con causas etiológicas de carácter cardiogénico, ¿no? De carácter vasculares, como por ejemplo en las valvulopatías, que en este caso podría ser una estenosis mitral, por el mismo compromiso que este genera, las insuficiencias ventriculares, el tromboembolismo pulmonar también, ¿no? Que, bueno, se ven otros factores, por ejemplo, como una trombosis venosa profunda, que se da generalmente en los miembros inferiores antes de evaluar un tromboembolismo pulmonar como tal. Se puede hablar también de una hipertensión pulmonar y muchos otros factores o patologías derivadas del corazón. En cuanto al sistema arterial bronquial, que es el que provee la sangre oxigenada como tal a las estructuras pulmonares, podemos hablar a este nivel más que todo de etiologías inflamatorias, ¿no? Como podría ser las bronquitis, las bronquiectasias, tuberculosis, que cabe resaltar de las más frecuentes, también neumonías de diferentes índoles, ¿no? Eh, También en este apartado podrían entrar las patologías oportunistas en inmunosuprimidos,
que vamos a ver más adelante que la más mencionada y la que más se condiciona a este cuadro vendría a ser la aspergilosis, ¿no? Y entre otras causas también propias, podemos ver lo que son los traumatismos, los procedimientos de fibrobroncoscopía también, que aparte de ser un agente para diagnosticar, también me puede condicionar una lesión a nivel del árbol bronquial, ¿no? Lo cual me va a generar la expectoración hematoide también como tal. Tenemos también los quistes hidatíricos, eh, agentes externos, como por ejemplo la injerencia de cocaína, otros agentes, ¿no? Que pueden dañar como tal el árbol bronquial o en su defecto el sistema de irrigación como tal, ¿no? En cuanto a la etiopatogenia, es importante enmarcar y destacar que la diferenciación de estos dos sistemas, tanto el arterial pulmonar y el arterial bronquial, nos va a dar un indicio de ya más o menos para un posible diagnóstico de dónde puede estar la causa etiológica, ¿no? De la hemoptisis, que como había mencionado antes, es importante enmarcar, ¿no? Para el posterior tratamiento. En cuanto al enfoque diagnóstico como tal, es importante prestar mucha atención desde el cuadro ectoscópico, no como tal, ¿no? Desde cómo viene el paciente, porque, bueno, hay por ejemplo, fases características de patologías cardíacas que tienen que ser percibidas, ¿no? Por el personal médico en este caso, para que ya vayamos orientando el diagnóstico. Este tiene que ser muy minucioso, como había mencionado antes, el diagnóstico diferencial. Hay que ser muy minuciosos en la entrevista con el paciente para que no nos vayamos por otro rumbo en cuanto al diagnóstico. Es importante precisar y destacar que el origen o las molestias que ha tenido el paciente durante el tiempo que ha estado enfermo tengan que ver con el tracto respiratorio para que nosotros podamos hablar de una hemoptisis como tal. Buscar orientar hacia el posible origen, ¿no? Con preguntas de precisión. Un aspecto importante que es el cosquilleo que puede orientar si el paciente presenta algún tipo de cosquilleo a nivel torácico, entonces nosotros podemos orientar la topografía del sangrado, podemos orientar hacia dónde más o menos o dónde más o menos está la localización de la etiología del hemoptisis, ¿no? Es importante también concebir si el de origen es agudo o recurrente. Obviamente, si es recurrente, el paciente nos va a narrar que ya ha tenido otros cuadros hematoicos, entonces nosotros ya podemos orientar el diagnóstico hacia patologías que se presentan de esta manera. O si en caso es agudo, que se presentó de manera reciente, entonces, como cualquier patología, y no es tan específica, pero ya nos da indicio que se está presentando recientemente. Buscar que el paciente refiera la mayor cantidad de características que presenta la secreción, ¿no? Es importante destacar quizás el color, eh, la composición, porque no siempre es solo secreción sanguinolenta, ¿no? Muchas veces viene acompañada de mucosidad o quizás de algún otro agente que pueda estar mezclado, ¿no? Que se haya podido unir a esta secreción en el tracto respiratorio como tal. Tratar de conocer la cantidad de secreción referida por el paciente, como lo había mencionado, es importante y es de las primeras cosas que hay que hacer, diferenciar una hemoptisis masiva de una hemoptisis que no es masiva como tal, porque el tratamiento en un caso es considerado de emergencia médica, en el otro caso no de emergencia médica. Entonces, cuando es emergencia médica se tiene que actuar con rapidez, protegiendo la vía aérea para evitar posibles complicaciones. En cuanto al enfoque diagnóstico de origen cardíaco, podemos tener quizás estenosis mitral, que lo vamos a ver A más. ver, un segundo. Llegó un segundito, el de tu diapositiva. De tu diapositiva, por favor. Ya, una vez más. Una vez más. Ya. A ver, pongan por favor, marquen su asistencia siendo las 10:25 en el chat como presente.
A ver, veamos el diagnóstico diferencial que nos está explicando Diego. Miren, lo que tenemos que tener en cuenta es que la hemoptisis, al ser una sangre o un sangrado proveniente de la vía respiratoria baja, se va a mezclar con el aire, ¿no? Entonces va a ser, a menos de que sea una hemoptisis franca, ¿no? Pero usualmente el sangrado es rojo o rutilante, vivo, y va a presentar pues burbujas de aire, ¿no? Lo que no pasa en la hematemesis, como decía Diego, es pues la sangre que proviene del estómago. Ahora, imagínense ustedes sangre en el estómago. En el estómago tenemos el ácido clorhídrico que lo que va a hacer es, entre comillas, cocinar la sangre. Ustedes han visto la morcilla que viene en el mercado, es una sangre cocinada. Entonces, la hematemesis va a ser pues la expulsión de sangre de la vía del tracto respiratorio del estómago, ¿no? La hemorragia digestiva alta. ¿Y cuál es la característica? Que va a tener cierta coloración oscura. Su pH, su pH va a ser ácido. ¿Y por qué es ácido? Porque es sangre mezclada con ácido clorhídrico del estómago, ¿no? Eh, Además de que su pH es ácido, siempre va a estar precedido de náuseas, de sensación nauseosa y vómito. Aunque parezca muy sencillo, a veces es difícil diferenciar eso en el paciente no te ayuda bien. En el caso de epistasis y gingivorragia, el sangrado pues, va a ser también, al igual que en la hemoptisis, un ojo rutilante, ¿no? Pero es pues la sangre que está pasando hacia atrás y que te va a producir el reflejo tusígeno. A diferencia de los otros, es que no va a haber estas burbujas de aire. ¿Cómo lo diferencio? Pues rápidamente hacemos un examen físico. La manera de diferenciar un sangrado de la vía respiratoria superior de un sangrado de la vía respiratoria inferior es hacer un examen físico rápido. Le veo pues las fosas nasales, si hay restos de sangrado, le digo que abra la boca y si está sangrando y es un sangrado posterior, voy a ver que la sangre está descendiendo por la pared posterior de la faringe o al ver los dientes vamos a ver pues un sangrado a nivel dental, ¿no? Es la forma diferencial. La siguiente, por favor. Bien, lo importante aquí es diferenciar la hemoptisis no masiva de la masiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como decía muy bien Diego, es una emergencia la masiva. ¿Cómo lo voy a diferenciar? La hemoptisis masiva te va a producir síntomas sistémicos. Puede ser, puede ser que esté habiendo una hemoptisis masiva. ¿Y qué es lo que va a expulsar la sangre de los pulmones? El reflejo tusígeno, ¿no? Por eso la hemoptisis se presenta después de un acceso de tos, ¿no? ¿Qué ha pasado, señor? Estaba tosiendo y he botado sangre, te dice, ¿no? Hemoptisis. ¿Qué ha pasado? Tenía náuseas y he vomitado sangre, hematemesis, ¿no? Puede ser que la hemoptisis sea masiva y el reflejo tusígeno sea muy pobre. Por ende, no va a expulsar un sangrado una cantidad de sangre visible hacia afuera. Puede ser que el pulmón se esté encharcando de sangre y como el reflejo tusígeno es pobre, puede ser que no visualicemos externamente. Entonces, hay muchas clasificaciones, ¿no? Hemoptisis leve, hemoptisis moderada, es leve si es menor de 100 mililitros en 24 horas, es moderada. Si es menor de 200 o 150 mililitros en 24 horas, es masiva o severa. Si es mayor de 600 mililitros en 24 horas, o si la expulsión en un solo acceso de tos, porque veamos acá dice 24 horas, lo otro es que un solo acceso de tos sea más de 200.
Hay diferentes clasificaciones, diferentes cantidades. Lo que manda es la clínica. Si tú ves un paciente que te dice que ha tosido y ha botado sangre, por más que haya botado poca sangre, ¿ah? Por más que haya expulsado poca sangre, te dice, ¿cuánto ha botado, señor? Mire, doctor, al haber botado pues máximo medio vasito. ¿Cuánto es medio vaso? Será pues unos 30 o 40 mililitros, ¿no? Pero tú lo ves al paciente pálido, taquicardio, diaforético, hipotenso, eso es una hemoptisis masiva hasta que no demuestres lo contrario. Y lo debes manejar como una hemoptisis masiva. Entonces, no hace la diferencia la cantidad de sangre expulsada. Lo que hace la diferencia es el compromiso sistémico. Es el compromiso, ojo, ¿ah? Puede ser pregunta de examen. Lo que hace la diferencia es el compromiso sistémico. Todo paciente con hemoptisis que lo ves pálido, sudoroso, hipotenso, taquicárdico, esa es una hemoptisis masiva independientemente de la cantidad que te refiere que ha expulsado el paciente con la tos. La siguiente, por favor. Bien, hay que recordar que ya hemos hablado de esto en anatomía. El pulmón pues tiene dos clases de circulación, ¿no? La nutricia, que está dado por la arteria bronquial y que viene de la aorta y el sistema arterial pulmonar. ¿Cuál es el más frecuente que te produce hemoptisis? La sangre proveniente del sistema arterial bronquial. ¿Ya? Es fácilmente, tienen que asociar ustedes a la presión arterial. La presión arterial de la sangre del sistema arterial bronquial que viene de la aorta es pues por encima de 90, ¿no? Entonces, cuando hay un sangrado a nivel de este sistema, rápidamente se va a producir el sangrado y va a producir la expulsión de la tos, ¿no? Por medio de expulsión de la tos. Mientras que en el sistema arterial pulmonar, como ya dijimos, maneja presiones bajas. Tal es así que hablamos de hipertensión pulmonar cuando la presión es mayor de 25 milímetros de mercurio. Vean ustedes la diferencia entre 25 y 90, ¿no? En el sistema pulmonar. Entonces, cuando hay un sangrado proveniente del sistema de la arteria pulmonar, te va a producir hasta cierto punto un sangrado en napa, ¿sí? Va desfilando poco a poco. La gran mayoría de hemoptisis provienen por compromiso del sistema arterial bronquial. Las causas, como bien nos ha descrito Diego, están claramente señaladas en el cuadro que vemos en el lado derecho. No todo es, no todo es tuberculosis. Lo más frecuente es tuberculosis, pero no toda hemoptisis es por problema tuberculoso. Puede haber causas inflamatorias, vasculares u otras. Un paciente con plaquetopenia, con plaquetas menor de 10.000, te puede hacer hemoptisis. Y en este caso, el sangrado está proveniendo del árbol bronquial porque las plaquetas están bajas. Pues entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Darle plaquetas, ¿no? No tengo que hacer otra cosa, darle plaquetas, ¿no? Por eso es importante determinar la causa de la hemoptisis. La siguiente, por favor. Bien, en el enfoque diagnóstico es muy importante, como siempre hablamos. Miren, como yo hablaba em, como el grupo de reflexión, ¿cuál es lo más importante en el diagnóstico? Es la anamnesis. Es la anamnesis. Es el diálogo con el paciente lo más importante, que te va a orientar hacia, incluso te puede decir de dónde está viniendo el sangrado. Te va a decir, ¿sabe qué? En esta parte del tórax tengo una especie de cosquilleo, toso y boto sangre. Puede ser que el paciente esté proveniendo de esa zona donde te he dicho el paciente que siente esa sensación de costilleo, de cosquillas, ¿no? La cantidad, la cantidad de sangre que
que ha votado. Entonces, recuerden ustedes, miren, actualmente, tanto el ser humano como las mascotas tienen igual acceso a todos los exámenes auxiliares, ¿ah? O sea, una mascota de Brad Pitt, una mascota de, qué sé yo, pues de Chayanne, que está de moda. Tu mascota pues tiene acceso incluso a más métodos auxiliares que ustedes y que yo, ¿no? O sea, resonancias magnéticas, resonancia por emisión de positrones, espej, gammagrafía, tienen acceso a esas mascotas. Sin embargo, ¿quién tiene mayor acierto diagnóstico? ¿El médico o el veterinario? El que tiene mayor acierto diagnóstico es el médico. ¿Y por qué? Porque el médico puede conversar con el sujeto de estudio, en este caso el paciente. El veterinario no puede hablar pues con la mascota, ¿no? Y a pesar de que sabemos eso y conocemos eso, cada vez hablamos menos con el paciente, cuando debe ser lo contrario. Porque nos estamos convirtiendo, entre paréntesis digo esto, en veterinarios de los seres humanos. Ya no queremos hablar con el paciente. Esperamos que todo el diagnóstico nos den los métodos auxiliares, ¿no? Ya sea laboratorio, ya sea mi imagen. Cada vez nos convertimos más en veterinarios de los seres humanos, ¿no? Siempre tenemos que conversar. La anamnesis, una buena anamnesis, te da hasta un 60 a 70% de la probabilidad o acierto diagnóstico. Entonces, conversen pues con su paciente, ¿no? Y bueno, pues tenemos las causas de origen cardíaco, las causas de origen pulmonar, los inmunosuprimidos, aquellos pacientes que están recibiendo quimioterapia, etcétera. Continúa, por favor, Diego. Ok. Bien, en cuanto al examen físico, es importante destacar ciertos puntos, ¿no? Para ver si es de origen más que todo cardíaco o si la hemólisis en su defecto vendría a ser de origen pulmonar. Es importante realizar un examen físico completo, más allá de los diagnósticos que se pueda tener o las presunciones que se pueda tener. Es importante terminar el examen físico, ¿no? Este tiene que ser de carácter completo. Destacar la pérdida de peso, deterioro y la fiebre son tres aspectos muy importantes para orientar el diagnóstico también, ¿no? En caso de la pérdida de peso y el deterioro, quizás podríamos orientar nuestro diagnóstico a un cuadro de tuberculosis o a un cuadro de cáncer, ¿no? En el caso de la fiebre, quizás podríamos orientar el diagnóstico ya hacia cuadros infecciosos o cuadros infecciosos oportunistas también en inmunosuprimidos, como por ejemplo la aspergilosis, ¿no? O cuadros infecciosos netamente, como la neumonía, etc. En cuanto al examen cardiovascular, es importante destacar auscultar bien los focos pulmonares, porque se puede tratar, o la etiología podría tratarse quizás de una estenosis mitral, ¿no? En la cual en el foco auscultatorio correspondiente nos tendría que dar un soplo diastólico, ¿no? Entonces, ya es gran parte del diagnóstico el solo poder auscultar ese sonido característico de la patología mencionada. En la auscultación pulmonar cabe resaltar que se destaca mucho la presencia de roncos y sibilantes, por lo mismo que indican obstrucción, ¿no? Y puede haber un cuadro infeccioso que puede generar una obstrucción a nivel alveolar. En el caso también que es muy característico de los estertores, que se puede distinguir en la mayoría de los casos, si no son todos los casos de neumonía. Generalmente esto se da en las bases pulmonares, que es muy característico y se ve mucho, particularmente si es que en las rotaciones de neumología seguramente han podido escuchar, ¿no? Los extensores o crepitantes, que son muy característicos de la neumonía. Entonces, un cuadro hemoptóico condicionado o con presencia de estertores o crepitantes, generalmente en las bases pulmonares, entonces ya nos da sospecha y una orientación diagnóstica
casi el 100% de que podría ser una neumonía, ¿no? Más allá de que todo esto, tanto la anamnesis como el examen físico, se tiene que constatar con los exámenes complementarios correspondientes, los cuales los vamos a ver a continuación. Como les mencionaba, en cuanto a los exámenes complementarios, vamos a tener que ningún examen va a reemplazar el otro, pero sí son exámenes de elección vistas por conveniencia del médico tratante, ¿no? Generalmente predispuestas quizás a la anamnesis o al examen físico antes ya realizado, ¿no? Lo cual ya me da una orientación diagnóstica. Por ende, el médico tratante solicita los exámenes que crea conveniente para constatar el diagnóstico al 100% como tal. En cuanto a los exámenes, vamos a tener exámenes laboratoriales, vamos a tener radiografía de tórax, tomografía computarizada y la fibrobroncoscopía. Los exámenes laboratoriales, vamos a tener el hemograma, la función renal, la coagulación y la hemostasia, ¿no? En cuanto a la radiografía de tórax, que generalmente es el examen que más se solicita, es el examen podríamos llamarlo de elección en estos casos, porque nos da mucha información acerca de la localización topográfica o también de la patología que pueda presentar o a raíz de la cual se pueda presentar el cuadro hemoptóico, ¿no? Porque hay patologías que tienen patrones radiológicos específicos, ¿no? Caso de la neumonía, de la tuberculosis, los cuales son detectables en la radiografía de tórax. Entonces, nos da certezas tanto de la topografía del cuadro hemoptoico como también del agente etiológico del cuadro hemoptoico, ¿no? Por eso es muy importante y es muy usada la radiografía de tórax. Otro examen muy importante que también se utiliza es la tomografía computarizada, a cual acá tengo una imagen que es característica, ¿no? De aspergilosis, en el cual en la aspergilosis se va a ver un patrón muy, muy identificable, muy propio de la aspergilosis, que va a ser el patrón en vidrio esmerilado, como podemos apreciar acá en el pulmón izquierdo. Entonces, al ver nosotros este patrón con un cuadro hemoptóico, con quizás un paciente con antecedentes de que es inmunosupresor, entonces nosotros ya orientamos el diagnóstico hacia un posible cuadro de aspergilosis, ¿no? Por la misma clínica, por los mismos antecedentes y por la confirmación de la tomografía computarizada en este caso. La fibrobroncoscopía es quizás el examen por ser de carácter invasivo que se solicita ya en últimas instancias, ¿no? Cuando los anteriores exámenes no han dado quizás un diagnóstico certero. Cabe resaltar que la fibrobroncoscopía también es considerada un agente causal de la hemoptisis como tal, porque puede generar una lesión a nivel del árbol bronquial, ¿no? Por eso es también catalogada como un examen invasivo, por lo cual no es de mucho uso, pero sí se usa cuando los anteriores exámenes quizás no han dado un diagnóstico certero, como les he mencionado, y se necesita un diagnóstico para poder realizar el tratamiento. Eso en cuanto a exámenes complementarios. En cuanto al tratamiento, va a ser para hacer énfasis un poco corto en lo que es el tratamiento, vamos a ver que el tratamiento va a estar condicionado por el agente etiológico. Como lo he venido diciendo, como lo he venido tocando, el agente etiológico es importante. O sea, es importante saber el agente etiológico para nosotros poder tratar el cuadro hemoptóico. Hay hay excepciones, obviamente, después de la erradicación o de buscar erradicar el agente causal. Generalmente hay excepciones, obviamente. ¿En cuáles van a ser las excepciones? Los cuadros críticos. Los cuadros críticos que se van a ver generalmente en un libre tránsito en las vías respiratorias, se va a tratar de aislar los pulmones. En los cuadros críticos, llámese la hemoptisis de carácter masivo, entonces, lo principal es que se va a tratar de aislar la vía respiratoria, se va a tratar de proteger la vía respiratoria para evitar complicaciones, tanto complicaciones propias en el paciente, ¿no? También otra, otro punto es importante, que las lesiones endobronquiales se tratan directamente. En cuanto a las lesiones endobronquiales que generalmente se detectan
se detectan con las pruebas antes mencionadas, se va a tratar directamente el sangrado, ¿no? En caso del sangrado sea incesante, no cese con la medicación correspondiente, entonces se va a optar por un proceso quirúrgico, ¿no? Este ya es el último mecanismo de tratamiento, ¿no? El proceso quirúrgico es de elección, como se menciona, en los cuadros incesantes. Bien, y este es un cuadrito ya para repasar y finalizar lo antes mencionado, con la exposición antes mencionada. Es un cuadrito, ¿no? Interesante que lo saqué del Harrison, que resume más o menos cómo es todo el enfoque diagnóstico y tratamiento del cuadro de hemoptisis, ¿no? Empezando por una anamnesis y exploración física correspondiente, la cual me va a orientar a descartar las causas, ¿no? Que podrían ser los diagnósticos diferenciales, que podrían ser un sangrado proveniente de la orofaringe o de las vías digestivas. También me va a destacar o me va a permitir la diferenciación de un cuadro hematoico leve, moderado, masivo, en lo cual hay diferentes estadios de tratamiento para cada uno, ¿no? En el leve, que se considera menor de 100 mililitros, que no hay factores de riesgo, generalmente se trata la enfermedad primaria, previamente un diagnóstico, ¿no? Hecho el diagnóstico, ya se trata la causa primaria. Los factores de riesgo de hemorragia repetitiva se tratan con tomografía perdón, se diagnostican con tomografía computarizada, y si no se obtienen datos orientados, se opta por la broncoscopía, ¿no? Como les había mencionado, es el último mecanismo de diagnóstico. Se trata también la enfermedad primaria. Generalmente en todo se busca tratar la enfermedad primaria, excepto en los casos de sangrado masivo, ¿no? Donde eh, se requiere tratar directamente la lesión. En el caso de los cuadros moderados, se piden los estudios correspondientes, como tomografía, estudio de coagulación, la urea, la creatinina, etcétera, también constatadas con tomografía computarizada, broncoscopía, trata la enfermedad primaria, y si la hemorragia es persistente, ¿no? Como les había mencionado, se busca otro tipo de tratamiento. En el cuadro masivo, lo principal que se busca proteger la vía aérea, intubando generalmente. El tratamiento que se opta es la intubación al paciente. Esta hemorragia, si se cohibe, bueno, entonces estaremos viendo que el tratamiento ha funcionado. Caso contrario, si la hemorragia persiste, se habla de una embolia o una ablación, ¿no? En su defecto, que sería el tratamiento quirúrgico como tal. En cuanto a los factores de riesgo en todos estos dos aspectos, hablamos del tabaquismo y una edad superior a los 40 años. En cuanto a la conclusión, a raíz de toda la exposición, podemos concluir que la hemoptisis es un síntoma muy común, donde los pacientes generalmente tienden a ser o a presentarse de manera desesperada por la severidad que ellos creen que no siempre hemos visto, que no siempre se da, que no siempre es un cuadro orientado a una severidad, tiene muchas causas, y lo importante acá es precisamente ver la causa etiológica, y descartar quizás un cuadro hematoico masivo, ¿no? Porque como hemos visto, el tratamiento es diferente. Es importante, como les he mencionado, destacar o enmarcar la etiología, y generalmente se trata el agente etiológico. Eso en cuanto a la conclusión. Claro, esa es toda la exposición. Muchas gracias. Muy bien, Diego, has insertado diapositivas. Mientras em, Charmely va preparando su exposición sobre vómica, que es un tema cortísimo porque no hay mucha literatura. Vaya preparando, Charmely, tus diapositivas, por favor. Les pido, por favor, que vuelvan a marcar presente en el chat. Regresa a tus diapositivas, por favor, Diego. Sigue, sigue. Bien. En cuanto a los exámenes complementarios, ¿no? Es de rigor en toda hemoptisis. Los exámenes complementarios van a depender de la presunción diagnóstica. Sin embargo, es de rigor que todo paciente con hemoptisis de arranque tenga pues una analítica básica, ¿no? Lo que viene a ser los exámenes de laboratorio básicos y una radiografía de todo, de arranque, de inicio.
¿Ya? ¿Por qué es importante los exámenes de laboratorio? Para ver los procesos de plaquetopenia, básicamente, ¿no? Si hay plaquetopenia, el problema de la hemoptisis es plaquetopenia. ¿Por qué es importante la función renal? Para ver la magnitud del sangrado, ¿no? Si hay un aumento de la creatinina, no sé, o de la retención úrica, nos está hablando pues de un proceso de sangrado considerable que está llevando a una alteración de la función renal por hipoperfusión renal. ¿Por qué no están siendo perfundidos los riñones adecuadamente? Porque la sangre pues está llenando en los pulmones, ¿no? Y los procesos de coagulación, pues, ¿no? Y en la radiografía de tórax, ¿no? En la tomografía computarizada que nos pone probablemente sea una aspergillosis invasiva, pero sin embargo, vean en la base del lado izquierdo hay una masa tumoral, ¿no? Hay una imagen radiopática con, con un halo o con un borde bastante engrosado, ¿no? Podría ser un aspergiloma, ¿no? Bueno, y la broncofibroscopía para ver o determinar dónde está o de qué zona está viniendo el pulmón, el sangrado. Recuerden que la broncofibroscopía más o menos va a llegar pues hasta los bronquiolos segmentarios, no va más allá, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, como bien lo ha dicho, va a depender va a depender de lo que viene a ser las causas en cuenta. El uso de un antitusígeno. ¿Por qué debo usar un antitusígeno? Porque el proceso natural de respuesta del cuerpo ante todo sangrado es provocar o producir un coágulo, ¿no? En la zona del sangrado, de tal manera que pare el sangrado. Si el paciente sigue tosiendo, este proceso, como ya lo explicaron en la tos, que es la movilización súbita de aire, la potencia de la movilización súbita de aire va a hacer que el coágulo de sangre que se estaba formando, sea movilizado por el mismo reflejo tusígeno. No va a permitir que se forme un coágulo que trate de hacer la hemostasia, ¿no? Por ende, siempre se indica de arranque un antitusígeno para permitir que el organismo pueda desarrollar esta formación de la coagulación orientada hacia una hemostasia, ¿no? Habrán visto también en las rotaciones que se indica ácido tranexámico, ¿no? ¿Por qué? Porque el ácido tranexámico favorece y facilita los procesos de coagulación. Una vez que estas son las dos medidas básicas, vamos pues al tratamiento del agente etiológico, ¿no? Si en la broncofibroscopía se logra identificar la lesión, ya pues se cauteriza esta lesión, ¿no? Con crioterapia, ¿no? Le aplicas en frío, los vasos frente al frío se constriñen y se favorece la coagulación. O se inyecta adrenalina, ¿no? En esta zona. ¿Qué hace la adrenalina? La adrenalina hace constricción, vasoconstricción, y esa vasoconstricción favorece eh, la coagulación. Los procesos quirúrgicos, pues, es cuando la hemostasis, pues, no cede, ¿no? Continúa bastante. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, hacer una lobectomía, ¿no? El siguiente, por favor. Bien, y el manejo de lo que viene a ser la hemostasis, ¿no? Ahí estamos dividiendo en leve, moderada y masiva, ¿no? Lo que nos debe llamar la atención y debemos actuar rápidamente porque ese paciente se nos va a morir en nuestras manos, en lo que lo estamos mirando, es la masiva, ¿no?
Si hay una masiva, ya pues tienes que proceder a intubar al paciente, ¿no? Bueno, gracias Diego, muy, muy buena exposición. Doctor. Le toca a Charmelit, ¿no? Charmelit, ¿estás? Ok. Doctor, buenas noches, sí. Charmelit, por favor. Está bien. Doctor y compañeros, buenas noches. Cámara, por favor, tu cámara, Charmelit. Sí, 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 está. Ya. ¿Se puede observar? Sí, 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 sí. Doctor y compañeros, buenas noches. En esta oportunidad a mí me tocó exponer sobre la vómica, en este caso la vómica como una manifestación clínica. Primero vamos a definir a la vómica. Para poder definirla, vamos a tomar en cuenta que primero vamos a tener a la tos. Esta tos, como anteriormente le habían explicado a mis compañeros, se va a dividirse en una tos seca o no productiva y una húmeda o productiva. Dentro de la húmeda o productiva, esta se caracteriza por tener expectoración, vamos a encontrar lo que vendría a ser la vómica, que en este caso va a ser característica porque va a ser una expulsión brusca y en gran cantidad de pus y o líquidos de distinta naturaleza, ya sea sangre, entre otros. Vamos a ver un poco de su fisiopatología. En este caso, todo va a iniciar con la formación de una cavidad patológica. Esta ya puede ser un quiste hidatídico, un absceso pulmonar o entre otros. Esta cavidad va a contener líquido que puede ser pus, material purulento o líquido hidatídico. Una vez que ya sea por una mayor presión intracavitaria o una debilidad de la pared de la cavidad, este quiste o este absceso se va a llegar a romper, entonces va a expulsar el líquido que tiene dentro y este líquido al llegar a lo que vendría a ser la mucosa traqueobronquial, va a llegar a estimular mecánicamente a lo que vendría a ser los receptores del reflejo de la tos y, bueno, repasando un poquito lo que habíamos visto también, este estímulo va a llegar a lo que vendría a ser el centro de la tos en el bulbo raquídeo y este a su vez va a mandar señales eferentes hacia los músculos para producir lo que vendría a ser la tos explosiva, que en este caso es muy característica de la vómica. Ahora vamos a ver su etiología, que Cosio lo divide en broncopulmonar, pleural, mediastínica y extratorácica. Eh, la vómica de origen broncopulmonar va a ser aquella en la que el líquido o las cavidades se van a darse dentro del pulmón o del bronquio y se va a eliminarse a través del bronquio. En este caso, esta puede ser de causa o puede ser causada por supuraciones pulmonares, bronquiectasias o quistes hidatídicos, supurados o no supurados, que en este caso es el más común. Estos quistes hidatídicos, al expulsarse, el líquido que se puede observar va a ser este, que es característico de tipo transparentoso o cristalino. El autor, por ejemplo, menciona que es como tipo agua de roca y en algunos casos este líquido va a presentar escólex o membranas del parásito, a lo que se le conoce como hidatidoptisis. El siguiente origen es de origen pleural. En este caso ya también las cavidades se van a encontrarse a nivel pleural y estas van a hacer o se van a abrirse paso debido a que va a haber rotura en este paso y se van a abrir paso hacia las vías respiratorias. En este caso puede ser de causa de pleuresía o pleuritis neumocócica, pleuritis purulenta estreptocócica o purulenta tuberculosa. Luego vamos a tener la vómica de origen mediastínica. Como su nombre lo dice, en este caso la cavidad se va a encontrarse a nivel mediastínico y se va a abrirse paso hacia las vías respiratorias también. Y sus principales causas pueden ser la mediastinitis aguda o el absceso frío del mediastino. Y finalmente vamos a tener a la vómica de origen extratorácico. Como su nombre también linda, se va a darse
cuando las cavidades o los abscesos van a estar situados fuera del tórax y van a ser expulsados a través de las vías respiratorias debido a abscesos perinefríticos o subnefríticos y en algunos casos a grandes abscesos hepáticos, que son los más comunes y característicos, ya que el líquido que se va a expulsarse va a ser de tipo fragmentado, suele ser de olor fétido y de un color medio achocolatado o en algunos casos de tipo verdoso. Y bueno, ahora voy a presentar un caso clínico en el que la vómica es muy característica y de gran importancia para realizar el diagnóstico. En este caso se titula hidatidosis pulmonar complicada, reporte de un caso en el Hospital Regional del Cusco. En este caso nos presentan a un paciente masculino de 16 años que acude a emergencias debido a disnea y a tos vómica. Su acompañante refiere que este episodio se presentó y al presentarse el líquido que expectoró fue de tipo arenilla o como arenilla. El examen físico que se le realizó en emergencia presentó que tenía soporte ventilatorio de 7 litros de oxígeno por cánula, saturación de oxígeno al 90%, frecuencia respiratoria de 65 respiraciones por minuto y en la auscultación se encontró murmullo vesicular disminuido en la base de mi tórax izquierdo. En los exámenes que se le realizaron, los laboratoriales indican, el primer día indican pues un proceso característico de infección aguda debido a la leucocitosis, neutrofilia y a la proteína C reactiva. Y al día 2 también la eosinofilia es muy característica y un importante ya que nos va a indicarnos que es un proceso parasitario, en este caso hidatidosis, ¿no? También los leucocitos siguen aumentados, aunque ya habían disminuido, y los neutrófilos nos siguen confirmando de que este proceso es infeccioso. Además, se le realizó una tomografía axial computarizada, que podemos verla aquí, en la que en la base del hemitórax izquierdo se puede observarse esta cavidad, ¿no? Después también se le realizó una radiografía de tórax en la que, bueno, se pudo encontrar también la cavitación con contenido líquido en estas dos partes. Bueno, el diagnóstico y la evolución. En este caso, se le diagnosticó como quiste hidatídico pulmonar roto y acompañado de esto y como consecuencia un compromiso pleuroparenquimal izquierdo, además de que se le dio un tratamiento farmacológico con antibióticos y broncodilatadores como el salbutamol y el bromuro de hipertropio. Para este diagnóstico, además después de unos exámenes se le realizó una quistectomía y una lobectomía inferior izquierda y el resultado o la evolución, mejor dicho, fue favorable y se le dio de alta con indicación de albendazol para que no haya recidivas. Eso sería todo. Muchas gracias. Carmen, sí, pues felicitarte porque el tema de vómica no es muy frecuente y no es muy frecuente porque cada vez se ha ido manejando de mejor manera las causas etiológicas que ya muy poco probablemente lleguen a lo que viene a ser la vómica en sí. ¿Puedes retroceder tus diapositivas, por favor? Sigue, por favor. Bien, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en la vómica es que es una expulsión, pues, de una considerable cantidad eh, de alguna sustancia proveniente nuevamente de la vía respiratoria inferior o del árbol bronquial que no sea sangre, ¿no? Entonces, cualquier expulsión en gran cantidad de un elemento no sanguíneo, sea
esputo o expectoración, sea pus, sea líquido, sea un vómito, ¿no? Entonces, si hay una expulsión masiva y no sangre, es vómica, ¿no? Entiendo, por favor. Y dentro, pues, de las causas, o la siguiente, Sierra Melí. Dentro de las causas, vamos a tener el broncopulmonar, ¿no? Todas aquellas patologías que lleven a esta expulsión, ¿no? Y las bronquiectasias, siempre y cuando estén demasiadas complicadas y acompañadas de accesos pulmonares, porque por definición la bronquiectasia es la eliminación de expectoraciones en abundante cantidad, broncorrea les llaman, ¿no? Pero no llega a vómito, ¿no? Siempre y cuando esté acompañada de superaciones pulmonares, ¿no? Y bueno, y el quiste, ¿no? A la cabeza, que quizá sea la más frecuente causa de vómito, ¿no? El quiste que cuando se expulsa, el paciente te va a descubrir pues que es eliminado una gran cantidad de como agua medio salado, te dicen, ¿no? Ojo con este dato de medio salado, ¿no? Probablemente un quiste hidratídico, ¿no? Y después te va a decir, o si le preguntas, que había como arenilla y como membranitas de huevo, te dicen. Eso es porque no vómica, proviene del quiste hidratídico denominado, como muy bien lo dijo Sharmeli, hidatidosptina, ¿sí? Em, mm, ojo con hiatioptisis, que puede ser pregunta de examen. Ojo con hiatioptisis, que puede ser pregunta de examen. Eh, la siguiente, por favor. Bien. Esto es cada vez menos frecuente que veamos, ¿no? Antes era bastante frecuente verlo, ¿no? Eh, la expulsión de procesos infecciosos provenientes de la pleura, ¿no? ¿Qué pasaba? Como no había los estudios necesarios, eh, anteriormente, no había radiografía, o no había ecografías, entonces todos estos procesos infecciosos en la pleura se iban acumulando, sobre todo pus, ¿no? Eh, cuando son pus, ¿no? Se van acumulando y acumulando, sobre todo cuando son pus, o se iban acumulando. Entonces, la pus pues siempre trata de buscar un camino por donde salir. Entonces, por donde salía, invadiendo pues hacia una fístula, hacia un bronquio y salía por ahí, ¿no? Pero ahora ya es muy difícil llegar a estas pleurosías que te produzcan una vómica porque con una radiografía, una ecografía identifica rápidamente la presencia de estos procesos infecciosos purulentos en la pleura y le colocas pues un tubo, ¿no? Para que se haga hacia el medio externo y con eso ya evitas, ¿no? En las mediastinitis también es poco probable que se presente vómicas. ¿Por qué? Porque lo identificas mediante los estudios de imágenes y das el tratamiento adecuado. La siguiente, por favor. Tratamiento antibiótico, ¿no? La siguiente. Y también puede haber a nivel anterior, por favor, a nivel de extratoráxico, ¿no? A nivel de extratoráxico. Sobre todo aquello que sea una colección de líquido. ¿Qué es una colección de líquido? Puede ser un quiste o si es pus, puede ser un acceso. Todo aquello que sea colección de líquido, te puede llevar pues a una vómica, ¿no? Y ahí tenemos pues los accesos sufrénicos o perinefríticos o los grandes accesos hepáticos, que como ya hemos dicho, buscan pues por dónde salir y a veces hacen su camino o se fistulizan hacia el árbol bronquial y salen por ahí. Ojo con acceso o vómica
de causa hepática, ¿no? Que también puede ser plausible eh, de pregunta de examen. Sí, Santos, dime. Doc, una consulta. ¿Un quiste hidatídico no podría llegar al pulmón por perfusión sanguínea? Por siembra sanguínea. Exacto, ¿no? Eh, ya, sí puede llegar del hígado por siembra sanguínea hacia lo que es los pulmones, ¿no? O puede atravesar por contigüidad, ¿no? Recuerden que la primera ubicación usual de los quistes los quistes hidatídicos básicamente son hepáticos, ¿no? Y de ahí pueden ser siempre hematógena, pues, ¿no? Pero la ubicación primaria o primordial son hepáticos, ¿no? Por el ciclo de vida del quiste hidatídico, ¿no? O de la hidoptisis, ¿no? Bien, gracias, Dios. Muy buena pregunta. La siguiente, por favor. Bueno, pues ya que tenemos el caso clínico de este paciente. Vean ustedes en la parte inferior del lado izquierdo, en esta radiografía, acá se ve una imagen redondeada, ¿no? Es una imagen redondeada, probablemente quística, ¿no? Porque no es negrito, negrito, hay contenido dentro, ¿no? Porque si fuera aire sería negrito, negrito, ¿eh? Y ahí es probablemente la ubicación del quiste. La siguiente, por favor. Bien, en la anamnesis, ya, pues veamos ustedes, ¿no? Este episodio de vómito con arenilla, ¿no? Si le hubiésemos preguntado a este paciente si aparte de la arenilla era salado, o qué sabor tenía lo que ha expulsado, te dicen que era salado y que había como una especie de membranita, ya, pues eso es un quiste hidatídico. Vean ustedes cómo simplemente con una buena anamnesis, con preguntar qué es o qué características tenía lo que ha expulsado, ya hemos hecho el diagnóstico, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, ahí tenemos pues la imagen quística, ¿no? El quiste complicado. Cuando llevamos el quiste complicado, cuando hay pues la presencia de agua y aire, ¿no? ¿Cuál es el agua? Lo que es radiopaco, lo que está medio gris. ¿Cuál es el aire? El aire pues se ve negrito, ¿no? Entonces un quiste complicado. La siguiente. Bueno, entonces la posibilidad de un quiste pulmonar, la primera causa es la hidatidosis pulmonar. Muy bien, San Charmen, y felicitarte por el caso clínico. Bien, quedamos hasta aquí, siendo las 11:15. Nos vemos el día de mañana a las 10 de la noche con las exposiciones.